Bien, amados, no sé si me escuchan bien. Estoy en dos pantallas por una cosa técnica, porque mi computadora se desconectaba del Wi-Fi, no sé qué problema tenía. Así que bueno, he orado, pero si se llega a cortar, sigo con el celular, por eso estoy en dos pantallas. Estoy muy feliz de poder verlos, hermanos, ustedes saben, y muy agradecido al Señor, sé que han orado mucho, me han tocado vivir momentos y situaciones desgarradores realmente, pero el Señor me ha fortalecido mucho a través de las oraciones de los santos. Cuando escuchaba a Pablo, escuchaba a los diferentes hermanos, hermanas, este, yo solo tengo para decir que Dios nunca se equivoca. Si amas al Señor, Él hace lo que es mejor para nosotros. Yo no sé cómo esto te va a ayudar a mí bien, pero descanso, confío en que es para mejor. Es para mejor para mi esposa y mejor para mí. Así que, bueno, es eso. También me alegro de tener gente de otros países, también de Uruguay, de España, buenas madrugadas, Miguel, allá, y también a los hermanos ahí de Santa Rosa y de otras provincias, ¿no? Bien, yo les felicito, hermanos, que estén estudiando la carta de Santiago, ¿no? Ustedes saben que Santiago es el hermano menor del Señor, no es el hermano eh, de Juan, y muchos han visto, esta carta es eminentemente práctica. Hoy vamos a hablar del pecado de prosopolemsia. ¿Saben lo que es eso? ¿No? Bueno, lo vamos a aprender o otros lo van a recordar. Intento entenderte. El aspecto de hoy es muy práctico, como toda la carta de Santiago, ¿cierto? La carta de Santiago está llena de aspectos prácticos de la vida. Un hombre a quien yo le predicaba, él decía, ¿usted predica? Sí, ¿y practica? Porque la Biblia es eminentemente práctica. Es verdad que tenemos conceptos filosóficos, tenemos conceptos de historia, conceptos de moral, pero la Biblia no es un libro de moral, ni es un libro de historia, ni es un libro de filosofía, es un libro que tiene que ver fundamentalmente con la vida práctica, cómo nos manejamos, cómo andamos, cómo nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros patrones, ¿no es cierto? Y Santiago abunda de manera especial en las cosas prácticas, tanto él va a decir que la fe sin obra es muerta, ¿no? Así que hay muchos que han querido ver alguna oposición entre Pablo, que hablaba de salvos por pura gracia, que no podemos ser salvos por las obras de la ley, por más que la persona se afane, quiera ser salvo, eh, tenga una conducta ejemplar para la salvación, de nada vale eso, ¿cierto? Entonces, hay algunos que ponen en antípodas o a priori, digamos, uno cuando aborda la escritura, parecería encontrar como una rivalidad, una contradicción entre la doctrina del apóstol Pablo y la doctrina de Santiago, que fundamentalmente Pablo dice que la salvación es por la fe. En realidad la salvación no es por la fe, la salvación es por la gracia, ¿no? Por la fe alcanzamos esa gracia, pero no se necesitan obras, dice Efesios 2:8, que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago dice, pero la fe sin obra es muerta. Parecería haber contradicción, por supuesto que no la hay, ¿no es cierto? Y nosotros encontramos que lejos de ser cosas opuestas, son cosas que se complementan, la fe y las obras, ¿no? No hay una tensión, ¿sí? Como una balanza entre fe y obras, sino un complemento, ¿cierto? Este cuadrito lo explica bien. En el círculo rojo, rosa, ahí están las personas que creen salvarse solo haciendo obras. Y también hay un círculo azul de donde solo teniendo fe, y no es así, sino que la justificación es por la fe, pero luego para hacer obras, justamente las obras que él preparó para que anduviésemos en ella, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 10. Mire, a mí la definición que más me ha satisfizo es la que dice que la fe justifica al hombre. Amén. Esto es una gran verdad. Pero las obras justifican a la fe. Así que la persona que se ha convertido al Señor, que ha sido ganada para el Señor, tiene que cambiar su conducta. No puede ser, hermano, que uno siga
pensando y viviendo como pensaba antes de conocer al Señor. Hay un cambio en la vida para hacer las buenas obras. Ahí aparecen las obras que Él preparó para que la gloria sea de Él. Por eso es que las personas que se portan bien, digamos, entre comillas, la Biblia dice que no hay justo ni uno, pero hay mucha gente que se porta bien, qué sé yo, que, que es buen vecino, buen esposo, esposa, qué sé yo. Son los más difíciles de ganar para el Señor, ¿no? Porque se creen justos y se creen justificados. Y nosotros, hermanos, no somos justos, no somos santos, somos justificados, somos santificados, porque Dios hace una obra en nosotros y nos declara santos y nos declara justos, ¿cierto? Amén. Así que ustedes han estado viendo el capítulo 1, el apóstol Santiago habla de cosas muy prácticas, las pruebas, el gozo, el capítulo 1, ¿no? La fe, la perseverancia, las tentaciones, la ira, la humildad, la importancia de poner en práctica lo que se había aprendido, la importancia de no ser religiosos ni chismosos, también, ¿no es cierto? Bueno, así que así vamos a abordar el capítulo 2, y he titulado este mensaje El pecado de prosopolencia, que es la palabra griega justamente que se traduce a acepción de persona. Es un pecado muy serio y es algo muy básico, hermanos, que tenemos que ver, porque no puede ser bajo ningún aspecto, hermanos, que este pecado que es tan serio esté dentro de nuestra psicología presente en nuestras vidas. Tenemos que amar. En el mundo solo hay dos tipos de personas, y las dos no son los de derecha y de izquierda, no son los capitalistas y comunistas, no son los blancos y los negros, no son los del sur y del norte, no, no. En el mundo solo hay dos tipos de personas, los hermanos y los prójimos, y ambos son objetos de nuestro amor en la misma medida. Pero hay muchos de nosotros, de la carne, Adán cuesta morir, y muchas veces también caemos en otras cosas, ¿no? Vamos a reflexionar brevemente en esto. Así que vamos a leer el capítulo 2, el versículo que los versículos que nos tocan hoy son del 1 al 13, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios: amonestación contra la parcialidad. Justamente dice eso la palabra de Dios, ¿cierto? Dice: hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso, mire cómo se refiere Santiago, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con cuello de oro y con ropa esplendorosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mire, esto debería ser, hermano, algo que no existe en nuestras iglesias, pero justamente fíjense que desde el comienzo, desde la iglesia primigenia, es Santiago el que exhorta con tanta dureza a no hacer esto, ¿no? A no hacer esta diferencia tan común que hay entre el trato que se le da a una persona rica y el trato que se le da a una persona pobre por la apariencia, ¿no? Decía que hemos llamado a esto el pecado de prosopolencia, porque justamente es la palabra que se traduce a acepción. Es una palabra griega, que bueno, se puede traducir a acepción, ser parcial, como ustedes pusieron en el título. El tema es hacer favoritismo a unos sí y a otros no, ¿no es cierto? Y eso no puede ser que forme parte de nuestra conducta. La palabra prosopolencia significa literalmente, miren, es juzgar, literalmente es juzgar por la cara, justamente, es hacer un juicio por la cara, por portación de cara. Mira lo que nosotros somos. Yo iba a buscar un pequeño ejercicio, pero iba a poner cara de gente que parece este, un delincuente verdaderamente y no lo es, por ejemplo, ¿no? Cómo nos engañan las apariencias. Nosotros vivimos en una sociedad que enfatiza el envase, la apariencia, lo externo,
Y muchas veces esto ha ganado también espacios en la iglesia, ¿no es cierto? El vestido. Yo tengo para contarles una anécdota. Ustedes saben que, no sé si se lo he contado alguna vez, del hermano Elías. Él vino mucho tiempo a nuestra iglesia. Él era mecánico y él había sido ganado por el Señor, pero su esposa no era creyente y no quería saber nada con lo que era la iglesia, mala con nosotros. Las veces que lo visitábamos, ella ponía mala cara, ella decía que era católica, pero no quería saber nada. Bueno, pero él había sido ganado para el Señor y entonces él venía a las reuniones, venía solo, como muchos pasan en nuestra iglesia, que su cónyuge no le acompaña, ¿no? Pero este hermano era mecánico, miren, no es esta la foto, pero era, era, era parecido, era mecánico, y vieron que los mecánicos tienen un trabajo, digamos, que es un trabajo de cirujano, digamos, precisamente trabajar con los motores y con las grasas no es como trabajar en una sala de cirugía, ¿no? Y entonces él llegaba, y la esposa le decía que él quería ir a la iglesia porque tenía una amante. Por eso quería ir. Dice, no, qué amante, yo voy por el Señor. Entonces le dice, bueno, te dejo ir, pero sin bañarte. Sin bañarte y sin cambiarte, porque para acercarse a Dios no hace falta estar bien vestido. Así que, si no, pues yo voy a pensar que vos me engañás. Así que él vino y contó la historia, y entonces nosotros le dijimos, por supuesto, hermano, venga. Y el hermano venía lleno de grasa, ¿viste? Venía, se lavaba las manos nomás, porque era la única forma que le dejaba venir su esposa. Si le preguntás, Ángel se acordará de Juan Elías. Bueno, la cuestión es que este hermano venía lleno de grasa y a veces había una hermana que lo hacía sentar atrás, pero con amor, él también se prestaba, porque a veces ensuciaba los bancos, imagínense, dejaba grasa. Y el hermano venía, oraba, y hasta él tomaba la palabra, pero no lo queríamos poner porque, digamos, él se conformaba. Bueno, y el domingo la esposa siempre buscaba una excusa para que él no venga. Así que venía solo a la reunión de oración los días miércoles y ya sabíamos de él y venía con esa apariencia y que se prestaba para darle un trato diferente, pero no era así, por supuesto, porque sabíamos por qué el hermano venía así, porque tenía este problema con su esposa. Increíble. Bueno, yo mismo, ¿vieron? Ustedes deben ver allá en Santa Rosa o en el Uruguay, vieron que algunos negocios no te dejan entrar, o tenés que tocar el timbre y te abren la puerta, ¿no? Hay allá también, supongo. Claro, es que para que vos no entres directamente te ven la cara, ¿no es cierto? Y ahí a veces te dejan entrar o no. No sé si le ha pasado. Bueno, yo una vez, ustedes saben que en el 2001 dejé la fábrica, trabajé 30 años, pero antes trabajaba y el trabajo que tenía en la fábrica también era un trabajo con productos químicos muy sucio. Y mi esposa me avisaba por teléfono que una de las hermanas había tenido un bebé y que la íbamos a ver y yo me pasaba a buscar por la fábrica cuando yo salga y la íbamos a ir a ver. Así que yo le dije, salgo de acá en el momento del almuerzo y le voy a comprar en la farmacia una de las cosas que uno le compra a los bebés recién nacidos, ¿no? Entonces voy y veo que, claro, había que tocar el timbre y toqué el timbre y no me abría. No me abría, vino a atenderme en la puerta, pero yo quería entrar para ver toda la variedad de cosas que había para bebé. Me acuerdo que me enojé muchísimo, me juzgó por la apariencia que tenía, a pesar que me conocía, he ido otras veces, pero qué bárbaro, cómo uno juzga siempre por las apariencias, ¿no? Mire este muchacho, este cara linda, pero con esa apariencia difícilmente a veces encuentre libre acceso en las iglesias, ¿no? Y se cumpliría lo que está diciendo Santiago, ¿no? Ahora, fíjese, en el versículo 5, dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, este,
bien hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mira, hermano, a mí me parece que no hace falta mucha explicación para este pasaje. Habla de la dureza, porque Santiago habla de que esto no debe pasar en nuestras iglesias, ¿no? Que no puede ser que por la apariencia, por la cara, como significa la palabra prosopolencia, se haga mejor a una persona que parece rica, ¿no es cierto? Y se deje de lado, fíjese qué duro que es Santiago, le dice que a los pobres, a algunos le decía que se queden en pie, ni siquiera le daban, le daban un asiento, ¿no? Esto atenta tremenda y fundamentalmente contra el amor al prójimo. Clase de amor es aquel que por la apariencia sufre nuestro desprecio. No puede haber una unidad entre amar al prójimo y despreciarlo por su apariencia. ¿No es cierto? Santiago comienza haciendo notar que Jesús es nuestro glorioso Señor. Viene en el versículo 1, ¿no? Que nosotros creemos en Él. Dios mismo es imparcial. Él no hace acepción de personas. El Dios a quien amamos, a quien servimos, quien nos salvó, es un Dios que no hace acepción de personas. Y mire cómo lo va a dejar claro en estos pasajes, ya desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dice Deuteronomio 10, 17 al 20, por ejemplo, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, a Jehová tu Dios temeréis, a él solo servirás y a él solo seguirás, y por su nombre jurarás. O sea, fíjense que Dios, uno podría buscar en la concordancia, hermanos, hay una carrada, como le gustaba decir a Carlos Piccolini, de pasajes que hablan sobre este tema y que muestran a un Dios que no hace acepción de personas, que no juzga como juzgamos nosotros. Y el Señor se encargó de dejarlo bien claro en sus enseñanzas. Job 34:19 dice, cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. ¿Y se acuerdan del texto de Hechos 10, donde Pedro tenía, porque uno puede pensar en las apariencias que traen estas diferencias entre las personas, todo esto debe morir en la iglesia, dice Gálatas, que en el Señor no hay ni siervo ni libre, la máxima diferencia social, no era lo mismo ser un esclavo que ser un libre, pero en el Señor no hay esa diferencia. No hay ni bárbaro ni cita, las diferencias culturales. No puede ser, hermano, que en el mundo sí, vale mucho el que tiene un título, ¿no es cierto? Pero en la iglesia no debería ser así, porque todos costamos la misma sangre, inclusive ni varón ni mujer. Pues las diferencias no solo son económicas, sino también muchas veces por su cultura, por su religión. Saben que los judíos, en Hechos 10, bueno, vamos a leerlo primero, Hechos 10, 34, dice entonces abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan en qué oportunidad Pedro dijo esto? Pedro va a recibir una visión. Pedro tiene que ir a visitar a una persona gentil. No era totalmente gentil porque era un prosélito, pero no era un judío. Y entonces el mismo Pedro, es el apóstol Pedro, hermanos, es el jefe de los apóstoles, y sin embargo tenía que vencer prejuicios. Se ve que él tenía un prejuicio muy grande con los gentiles. Y Dios le va a mostrar, él dice que tiene hambre, cuando uno tiene hambre siempre tiene un éxtasis, ¿no? A mí me pasa por lo menos. Y Dios le va a mostrar como un mantel con un montón de animales que la ley, si uno va a Levítico 11, las consideraba inmundas. Y va a recibir una voz del cielo que dice, mata y come. ¿Y cómo podía pasar esto si la misma ley de Dios decía que los animales eran inmundos, ¿no? Y Dios le va a decir un concepto
Porque Dios dio la ley, pero Dios también cambia los significados. Él, a diferencia de nosotros, que no podemos cambiar la ley, Dios le va a cambiar la significación de Levítico 11, porque Levítico 11 hablaba solo de la ley para comer, pero ahora Dios lo va a aplicar a las personas y le va a decir que no llame inmundo a lo que Dios ha, ¿se acuerdan? Limpiado. Que no llame inmundo a lo que Dios ha limpiado. O sea que Dios mismo le cambia la significación, diciendo que como había animales inmundos, también hay personas inmundas. Y hermanos, todos nosotros somos inmundos. El mundo entero es inmundo, porque nadie merece la salvación. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay uno. Somos inmundos, pero hemos sido limpiados. Y es lo que tenía que entender el apóstol Pedro. Miren qué bien que esta foto refleja la desconfianza que tenía. Ahí está Cornelio invitándolo y gozándose, porque él también tuvo su propia visión, invitándolo, y él tenía que entrar a la casa de un gentil. Es más, se lo va a decir a la gente ahí, en una descortesía propia de Pedro. Dice, ustedes saben que es difícil para un judío que venga acá. Pero eso demuestra cómo Pedro tuvo que vencer un montón de prejuicios que son propios de los humanos, pero que para nada podemos justificar y por lo cual tenemos una clara exhortación a cambiar esta forma de pensar. Y el abrazo, ¿no? Miren, el abrazo. Y del Señor, hermano, si alguien se despojó de todo lo que era para recibir a los más pobres, fue el Señor, a quien amamos, no solo Dios Padre, digamos, es un hombre que inicia la acepción de personas, tampoco Jesús, en cuanto a la condición. Él sí rechazó a los que blasfemaban, ¿sí? Fue muy duro con los fariseos, con los hipócritas. Pero ustedes recuerdan del leproso. Bueno, hay varios sucesos con el leproso, no vamos a analizarlos. A mí no me gusta decir por amor al tiempo, pero digamos para no extendernos tanto en la madrugada de Miguel sobre esto. Nadie podía tocar a un leproso. El leproso tenía que andar con una campana y decía, soy inmundo, soy inmundo. Un leproso le va a decir al Señor, si quieres puedes limpiarme. Miren esto, hermanos. El leproso no dudaba de que pudiera, dudaba de que quisiera. ¿Me entienden? Dice, si quieres, puedes limpiar. O sea, no hay ahí que el leproso está dudando acerca del poder, sino lo que dudaba es si quisiera. Y el Señor, mire qué enfático, hermano, este es el motivo, le dice, quiero, queda limpio, claro que sí, ¿cierto? En Marcos 2, por ejemplo, con el leproso dice que nadie podía tocar un leproso, Dios lo había permitido, así que imagínense, pero el Señor vino a mostrar la misericordia, y dice que extendió la mano, dando toda la idea como que abrazó al leproso. ¿Qué ejemplo tenemos, hermanos? Después de ver esto, ¿quién nos puede parecer inmundo? ¿Quién nos puede parecer, ¿no es cierto?, que nosotros somos mejores que él? Mire, si uno sigue leyendo, el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Y si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, o sea, la Evangelio. Porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me parece que es muy explícito, hermanos. Dice que va a haber un juicio sin misericordia con aquel que no hiciere misericordia. ¿No es cierto? Y si uno sigue con el ejemplo del Señor, por ejemplo, ¿se acuerdan del Señor una vez fue a la casa de Simón, el fariseo? Simón el fariseo hizo algo bueno porque le hizo una fiesta. Mire este dibujo, si bien es tan católico, porque está en una mesa, duda que no eran así las mesas en los tiempos de la Biblia, pero mire la expresión que tiene Simón el fariseo. Está al lado de Jesús, Jesús tiene un rostro, parece
flojo de glóbulos rojos, anémico. Pero el Señor fue a la casa de Simón, el fariseo. Y dice la Biblia que estando comiendo en la mesa entró una mujer que dice la Biblia era pecadora. Y entonces pensó en su corazón, Simón el fariseo, o sea, vamos digamos todo también. Simón el fariseo hizo algo muy bueno, invitando a Jesús a hacer una fiesta. Le hizo una fiesta. Él se estaba jugando también su reputación la sinagoga, ¿no? Pero sin embargo, él tuvo en su corazón, él pensó, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer la toca. Y el Señor, que sabía las intenciones del corazón, le dice, una cosa tengo que preguntarte. Y le cuenta una parábola donde dos personas no podían pagar una deuda era grandísima. Y el amo se la perdonó a los dos. Y él le preguntó quién le amará más, para mostrarle que como esta mujer se le habían perdonado los pecados, amaba más que él. Lo que prueba eso, hermano, que siempre que despreciamos a otro, siempre nos estamos creyendo mejores. Y eso, hermanos, realmente es grave. No es algo que parezca algo simple o algo que uno pueda... Es realmente grave creerse mejor que los otros. Si el diablo puede poner en nosotros ese sentimiento de creernos merecedores o que somos mejores que otros. Todos necesitan la salvación como nosotros. Spurgeon era el que decía que el evangelismo es cuando un mendigo le dice a otro mendigo dónde hallar pan. Porque a veces también es como que nosotros somos salvados y creemos que el Señor nos salvó porque somos buenos. No, no es así, hermanos. En absoluto. ¿No? Miren cuántos textos uno podría seleccionar. Segunda Crónica 19:6 también dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual, me cuesta leer porque si tengo acá, ahí está, el cual está con vosotros cuando juzgáis, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni hay acepción de personas, ni admisión, ni cohecho. Miren qué grave, qué responsabilidad tenían los jueces. Porque no solo tenían que juzgar como hombres, sino juzgar en lugar de Dios, y Dios no hace acepción de personas. Dice, por ejemplo, Romanos 2:11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, claro que no. Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo comunicaron. El apóstol Pablo está diciendo que fue a ver a los antiguos judíos y como él tuvo un llamado a los gentiles, había cierta reputación y parece que había estas diferencias. La encontramos en Pedro, la encontramos en Pablo. Ahora, hermanos, yo quisiera que nos preguntemos, ¿habrá en nuestras iglesias acepción de personas? ¿Habrá prosopolencia? ¿Habrá este pecado que es tan serio, hermano, de mirar con agrado a las personas por su apariencia y despreciar a los pobres? Yo debo decir con una mano en el corazón y con profundo dolor que sí, que Dios todavía tiene que trabajar, que forma parte de las manchas y arrugas que la iglesia tiene. Y a lo mejor vos me dirás, pero sos un exagerado, hermano, pero miren qué detalle, por ejemplo, simple. ¿Se acuerdan de la obra de teatro Mi hijo del doctor? Si bien en la obra de teatro enfatiza este chico Lucas que se va a estudiar y vuelve médico con mucho esfuerzo de los padres que eran del campo, y vuelve al campo y vuelve con arrogancia y desprecia a sus propios padres, la expresión mi hijo el doctor se usa muchas veces para reconocer títulos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas veces en conferencias, yo no sé si les ha pasado a ustedes, encontramos que va a predicar el doctor T? No sé si le ha pasado.
Yo veo lamentablemente, a lo mejor ustedes allá no, y doy gracias a Dios por eso, pero porque si fuera plomero lo pondrían, el plomero, eso, Juan Pérez, se pone porque, a no ser que sea doctor en teología, no sé, pero yo conozco casos de doctores en medicina y es como un reconocimiento mayor porque es médico. Y eso no debe pasar en nuestras iglesias. Miren, Efesios 6, 9 dice, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Fíjese cómo Dios manda a los amos, y era tiempo de esclavitud, que dejen las amenazas, porque es tan importante el esclavo como el mismo, ¿no? Mire, Colosenses 3:25 dice, este, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, Dios va a ser muy duro si uno tiene esta conducta. Primera Pedro 1:17 dice, si porque es por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El Señor Jesús puso a los pobres como centro del mensaje evangélico, ¿no? Ahora, ustedes saben que los pobres, ahí, a mí me gusta cómo traduce Dios habla hoy, por ejemplo, en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. La palabra griega tochos, que se traduce pobre, también significa necesitado. Y hay acuerdo en que lo que el Señor hablaba es lo que reconocen su necesidad espiritual. Porque hay personas que no tienen mucho dinero y son muy orgullosos. Hay gente que tiene mucho dinero y son muy humildes. Pero lo que sí nos cuesta es reconocer nuestra necesidad espiritual. Si bien, hermanos, los pobres también merecen no solo nuestra misericordia, nuestra ayuda, en nombre del Señor, porque esa es la misión que el Señor vino, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿se acuerdan ahí en Lucas 4? Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el Evangelio a los pobres, los que reconocen su necesidad espiritual, pero también a los que tienen un montón de carencias. La iglesia debería estar más presente, ¿no? Y por último, hermanos, bueno, el centro es amar a tu prójimo como a ti mismo, y una verdadera joya, a lo mejor se lo he compartido en otra oportunidad. Yo cuando descubrí esta verdad, no pretendo sorprenderte, pero a mí me parece una joya que está un poco escondida en los saludos que hace el apóstol Pablo en Romanos 16. El apóstol Pablo saluda a los romanos, y mira, por ejemplo, el 22, hay una larga lista de saludos, se acordarán ahí aparece Rufo, ahí aparece Apeles, que tiene un calificativo tan lindo que es aprobado en Cristo. Pero el versículo 22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y saben que Tercio es el nombre del esclavo. Fíjese, Tercio, que escribí, porque los esclavos no tenían derecho a nombre, tenían número. Y es Tercio le debemos a este esclavo la carta que le dictó el apóstol Pablo. Y mire el 23, por favor. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad de Roma. Y el hermano Cuarto. En el mismo renglón, en el mismo nivel, con el mismo tono, el apóstol Pablo saluda a Erasto, el tesorero de la ciudad de Roma, diríamos el ministro de Hacienda de Roma, y el hermano Cuarto. Erasto y el hermano Cuarto, a la misma altura. Mire si no es revolucionario el Evangelio. No apaguemos esta revolución, hermanos, que el Señor vino a instaurar con nuestros prejuicios, con nuestros que son tan duramente condenados por Santiago, por toda la Biblia, que no haya prosopolemsia en nuestras iglesias. Y ustedes me dirán, pero yo soy así. Bueno, pero miren la frase de Don Walchamp. Dice, si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros, de nuestro prejuicio, entonces no es amor.
Ojalá podamos pensar en esto, hermanos. Yo les invito a orar, que nos ayude a erradicar la prosopolepsia de nuestras iglesias y a tener la conducta que el Señor tuvo con los pobres, con los necesitados, desinteresadamente, porque muchos de esos no aceptaron eso. Y bueno, se lo dimos en nombre, lo que le hayamos dado en nombre del Señor. Oramos, amado y bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a imitarte en esto, a no hacer acepción de personas, a no ser parciales, a prodigar amor a todas las personas, porque todos te necesitan. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esto, a ponerlo en práctica. Danos tu fuerza espiritual. Bendice a la iglesia de Santa Rosa, a las otras iglesias representadas y a todo tu pueblo. Señor, muchas veces tu iglesia falla en este punto central. Te pedimos perdón y rogamos que nos ayudes a revertir esta situación. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.